Empezamos ya. Buenas tardes a todos. Damos pie ya a la tercera webinar de trasplantes de órganos sólidos, organizada por la Sociedad de Trasplantes de la Comunidad Valenciana. Como podéis ver, no soy Isabel Beneito, soy Amparo Solé, neumóloga del Hospital La CEL. La doctora Beneito, vicepresidenta de la sociedad, ha tenido un problema de agenda y no ha podido unirse a nosotros esta tarde, pero así es el mundo del trasplante también, así que vamos allá. Hoy la verdad que la tercera y esperemos que última webinar, que ya nos van pesando a todos muchos y no sabemos ya ni cómo comportarnos en ellas, pues se hizo con mucho cariño pensando que iba a ser la última y se han abordado dos temas de extremada importancia. Uno es la monitorización no cruenta o no invasiva del injerto, porque realmente tenemos pocas herramientas para saber qué está ocurriendo ahí. Muchas veces nos manejamos en el empirismo más absoluto. Y para eso tenemos a la doctora Asun Sancho, flamante jefa de servicio de nefrología del Hospital PESET de aquí de Valencia y además una miembro superactiva o miembra superactiva de la sociedad de la Sociedad de Trasplantes de la Comunidad Valenciana. Creo que ella ha participado absolutamente en todas las ponencias y en todas las ediciones, tanto en un papel o en otro de ponente o moderador. Y posteriormente vamos a abordar el tema de las infecciones nosocomiales multiresistentes y para ello vamos a contar con el doctor Óscar Lent, que vamos, para mí es uno de los infectólogos con la mejor cabeza que tenemos en el país y no solo tiene un amplio conocimiento de esta patología, sino que también es un excelente comunicador y muy didáctico. Y yo lo diría, ya lo pondría como buen amigo porque siempre que le hemos pedido ayuda ha estado ahí con nosotros. Después de cada presentación, como son dos temas muy diferentes, habrá un turno de preguntas corto porque van a ser más que nada formativas, pero que hay un chat y podéis enviar por ahí las preguntas que queráis. Y si no, si estáis tímidos, si no queréis hacer preguntas, pues siempre está el correo electrónico de nuestros ponentes para que podáis enviar las preguntas que consideréis. No quería dejar de daros las gracias por estar ahí, utilizando tiempo de vuestra vida privada para esta actividad formativa, que, como os digo, hemos hecho con todo el cariño a la sociedad científica, y desde luego darles las gracias a Chiesi y a Pfizer porque han colaborado súper generosos con nosotros para poder realizar estas actividades de la sociedad en un año tan complicado como ha sido el de la pandemia, para un poco mantener, pues eso, la formación continuada y mantenernos conectados. Así que sin más, doy paso ya a nuestra Asun Sancho, que nos va a hablar sobre monitorización del injerto no invasiva. Cuando quieras, muchas gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Y yo no sé si soy flamante jefa o no, pero lo que sí que estoy es encantada de colaborar con la Sociedad de Trasplantes de la Comunidad Valenciana cuando haga falta. Yo creo vamos, que es conocido por todos el interés y el cariño con el que se hacen todas estas actividades. Y bueno, y es un honor, además, estar de ponente al lado del doctor Lent, que ciertamente es un referente a nivel nacional. Agradecer también la colaboración de mi R mayor, de María Montesa, que me ha pasado parte del material sensible del que vamos a hablar esta tarde y que va a ser la monitorización invasiva del injerto renal. Cuando trasplantamos, desde el trasplante hasta el fracaso del injerto, pues realmente van a pasar muchas cosas a lo largo de la evolución de nuestro injerto. Vamos a tener complicaciones inmunológicas, básicamente relacionadas con el rechazo, complicaciones no inmunológicas en las que pues la toxicidad por anticalcineurínicos, la recurrencia de enfermedades glomerulares o diferentes tipos de infecciones van a hacer que van a influir en la vida de nuestro injerto. Y realmente todas estas, básicamente el rechazo agudo, que siempre ha tenido una importancia vital en la evolución del injerto, pues van a disminuir de forma significativa
la tasa de filtrado glomerular cuando aparecen de forma reciente, de tal manera que muchas veces la recuperación del injerto no va a ser, a veces sí que es adecuada, pero a veces no es adecuada y va a asociarse a una disminución de la supervivencia del injerto. ¿Qué es lo que pasa? Que la evolución del injerto es larga, el tiempo del trasplante es largo y a lo largo de todo este tiempo no tenemos el mismo riesgo de tener unas complicaciones u otras. Inicialmente tenemos más complicaciones relacionadas con el rechazo mediado por células T o la nefropatía por poliomavirus o el rechazo borderline, que sí suele ser siempre en este subclínico, y más adelante van a aparecer otro tipo de problemas, como puede ser la fibrosis intersticial y la atrofia tubular, la recurrencia de las glomerulares o el rechazo mediado por anticuerpos. Y nos vendría siempre muy bien disponer de biomarcadores, que son aquellas sustancias que podemos medir objetivamente y que evalúan cualquier tipo de proceso, bien en estado de normalidad, patológico o pueden ayudarnos a medir la respuesta a un tratamiento farmacológico de tal manera que nos ayudarán a poder diagnosticar de forma precoz los problemas que vamos a tener y cuál va a ser su evolución. Y así disponemos de un montón de biomarcadores marcadores que pueden ayudarnos a saber cuál es la población de riesgo o que nos pueden ayudar a diagnosticar precozmente nuestra enfermedad o, como hemos dicho, a ver el pronóstico de nuestro injerto o si realmente el tratamiento que estamos dando va a ser eficaz o no. Y esto puede ser útil a lo largo de cualquier enfermedad y también de la evolución de nuestro injerto, que va a ser una evolución larga en el tiempo. Así disponemos de dos tipos de biomarcadores, unos biomarcadores más clásicos en la parte inferior de la diapositiva y unos marcadores emergentes más nuevos de los que se está hablando últimamente. Y vamos a comenzar con los clásicos. Los marcadores clásicos que utilizamos van a ser la concentración sérica de creatinina, la determinación del filtrado glomerular estimado, la aparición de proteinuria o hematuria y la monitorización de inmunosupresores. Y esto es lo que realizamos de forma periódica a diferentes intervalos de tiempo y en función del tiempo desde que se ha establecido el trasplante. ¿Qué problemas tenemos? Que la creatinina, por ejemplo, va a depender de la edad, del sexo, el peso o la masa muscular, y esto hace que utilicemos diferentes fórmulas. Últimamente la que más utilizamos es la CKD-EPI, pero con todo y con ello hay situaciones como los corticoides o la masa muscular que pueden sobreestimar el filtrado glomerular y el uso frecuente del trimethoprim, por ejemplo, puede infraestimar el mismo. Otro tipo de marcadores, como puede ser, vemos que estos marcadores son diagnósticos y pronósticos, y tenemos otro tipo de marcadores como puede ser la proteinuria. Yo siempre digo que un injerto con proteinuria, un injerto renal con proteinuria es un injerto con problemas, y los problemas pueden ser diversos, como vemos en la tabla, pero de tal manera que proteinurias por debajo de 3 gramos se van a asociar más a lesiones isquemia, reperfusión, rechazo agudo o nefrotóxicos, y proteinurias más importantes por encima de 3 gramos se asocian más a problemas glomerulares, bien recurrencias de glomerulonefritis de base o glomerulonefritis de novo o glomerulopatía del trasplante o al uso de inhibidores mTOR. Lo que sí que está claro es que un injerto con proteinuria por encima de determinado límite es una indicación para realizar una biopsia renal y llegar a un diagnóstico. Y en último lugar, tendríamos la monitorización de fármacos inmunosupresores, que ya sabemos que en el caso de los anticalcinurínicos, pues los niveles se asocian son un marcador, un indicador de la exposición al fármaco, no del efecto inmunosupresor, pero sí de la exposición al fármaco. Y así vemos que los niveles de tacrolimus por debajo de 5 se han asociado a un mayor riesgo de desarrollo de anticuerpos donante específico, donante de novo. Y actualmente, aparte de los niveles, se están utilizando dos conceptos, que es el coeficiente de variabilidad intraindividual del tacrolimus, que va a predecir situaciones de infradosificación, falta de adherencia y un incremento del riesgo de rechazo agudo. Y así vemos que hay diferentes artículos en los que con diferentes niveles, por encima de 16, de 30 o incluso de 40, no acaba de estar muy claro. Cuando este coeficiente de variabilidad es elevado, esto asocia a un incremento del riesgo de rechazo, fracaso renal o desarrollo de fibrosis intersticial y atrofia tubular.
Otro de los conceptos que se están barajando es el tiempo en rango terapéutico. Estos se define como el porcentaje de tiempo en que los niveles plasmáticos están en rango predefinido, que entendemos que entre el primer año sería entre 5 y 10 nanogramos mililitro, y se ha visto que este tiempo en rango terapéutico por debajo de 60 se asocia también al incremento del riesgo de desarrollo de anticuerpos donante específico de novo. Y los autores lo que hacen es combinar estos dos conceptos y se ha visto que aquellos pacientes que tienen un coeficiente de variabilidad elevado junto con un tiempo en rango terapéutico más bajo tienen un incremento de riesgo de desarrollo de anticuerpos donante específico, mayor riesgo de rechazo y menor supervivencia del injerto. De tal manera que vemos que los niveles podrían ser también marcadores o biomarcadores pronósticos. ¿Qué pasa con todos estos marcadores junto con el desarrollo, la aparición de hematuria glomerular, que podría ser indicativo de recurrencia de glomerulonefritis post-trasplante? Que sí que son buenos marcadores porque se alteran con el daño renal, pero no nos permiten conocer la causa de este daño renal. Y habitualmente marcan la indicación de una biopsia, que el problema que tenemos es que es un procedimiento invasivo. Sigue siendo el gol estándar, tanto las biopsias realizadas por problemas o las biopsias realizadas por protocolo, pero hoy por hoy es la única prueba que nos permite llegar a un diagnóstico y un tratamiento adecuado. La principal limitación para repetirla, sin embargo, son las complicaciones asociadas a la biopsia, que dependen de la edad, de la función del riñón o del tamaño de la aguja y que básicamente están relacionados con la posibilidad de sangrados en diverso grado. Por otra parte, aparte de esta complicación, las biopsias presentan una gran variabilidad de interobservador que puede interferir en los resultados y en su reproducibilidad, y así vemos que es un artículo clásico de Furness en los que diferentes observadores analizaban las mismas laminillas, intentaban dar un diagnóstico siguiendo los criterios de Banff. Vemos que la variabilidad en los diferentes compartimentos era extraordinariamente elevada, ¿no? Y eso también va a limitar, como hemos dicho, la reproducibilidad de la biopsia, que es hoy por hoy el mejor marcador diagnóstico pronóstico de respuesta a tratamiento y que sigue siendo el gol estándar. Como marcadores más clásicos nos quedaría hablar de los anticuerpos HLA y los anticuerpos, sobre todo los donante específico. Los anticuerpos donante específico se presentan como respuesta a antígenos HLA en el endotelio del donante, aparecen sobre todo en el primer año de trasplante y se ha relacionado con un aumento de la incidencia del rechazo mediado por anticuerpos tanto clínico como subclínico y una peor supervivencia del injerto. Lo que no acabamos de tener muy claro es la rentabilidad de la monitorización tras el trasplante y, en el mismo sentido, la determinación de otros anticuerpos no HLA tampoco acaba de estar claro si su monitorización añade algo a la determinación de anticuerpos anti-HLA ni el riesgo de rechazo o de problemas que asocian en el injerto renal. Los anticuerpos donantes específicos se asocian a un incremento de la tasa de rechazo y a una disminución de supervivencia, pero no todos los anticuerpos donante específico actúan del mismo modo, y así se ha visto que los anticuerpos donante específico preexistentes, si bien se asocian a un rechazo más precoz, presentan a una tasa de supervivencia del injerto mejor que cuando lo que estamos valorando son los donantes específicos de novo, que favorecen el rechazo agudo un poco más tardíamente, pero asocian un peor pronóstico del injerto que cuando los anticuerpos donantes específicos son preexistentes. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han asociado al desarrollo de estos anticuerpos donantes específicos? Pues básicamente va a ser la incompatibilidad HLA, y esto es bien conocido, a mayor grado de incompatibilidad, sobre todo en los antígenos de clase 2, el DR o el DQ. Esto se asocia a un incremento del riesgo de cualquier tipo de rechazo, bien mediado por anticuerpos o bien mediado por células T. Pero ya en los últimos años, con la determinación del tipaje molecular, los 4 dígitos y el matchmaker, esto nos ha permitido
empezar a darle vueltas y a poder contestar a muchas cuestiones que teníamos, porque aparecen un paciente que está sometido que recibe un injerto de un donante en particular, es capaz de desarrollar anticuerpos frente que no aparecen en ese donante, pues probablemente por los grupos de reacción cruzada o porque en este momento hay determinados grupos como hay alelos diferentes que tienen incompatibilidad de grupo, pero que al tener epítopos idénticos se pueden trasplantar y no se consideran incompatibles. O sea, hemos subido un escalón en el conocimiento de lo que pasa con los antígenos HLA y la compatibilidad, y esto depende de la propia naturaleza de los antígenos HLA. Y como nos explican constantemente los inmunólogos, pues aunque nos cueste entenderlos a los clínicos, pues los antígenos HLA tienen una combinación fija de diferentes epítopos que son fijos para ellos, pero que se pueden compartir con otros antígenos diferentes. Y en los antígenos lo que vemos es que existe un soporte, un epítopo, un soporte estructural formado por unos 15-22 aminoácidos que contienen una zona que es lo que se denomina el eplet, que es el epítopo funcional, que es una región extraordinariamente polimórfica en la que pueden aparecer diferentes mutaciones, y en función del aminoácido, de las características del aminoácido que mute o no mute, la respuesta antigénica que va a favorecer ese determinado antígeno va a ser más intensa o menos intensa. Entonces, el estudio de estos epítopos se han encontrado ya hasta 194 de clase 1, 83 de clase 2. Y actualmente hay una gran cantidad de información acerca del valor que tiene la incompatibilidad de estos epítopos, de tal manera que a más incompatibilidad de estos epítopos se asocia un incremento del riesgo de desarrollo de anticuerpos donante específico. Y esto se ha visto sobre todo en para los locus de R y para los locus de Q, que son los más estudiados, y vemos que a mayor incompatibilidad, menos tiempo libres de donantes específicos, tanto en los de R, y mucho más exagerado es este efecto cuando hablamos de la incompatibilidad de Q. En el tema del DQ, por ejemplo, la incompatibilidad de epítopos de Q tiene realmente una sensibilidad y una especificidad para el desarrollo de los anticuerpos donante específico de nuevo que supera la que se obtiene con el agrupamiento del resto de incompatibilidades de los diferentes LOX. O sea que realmente estamos en un momento de cambio de conceptos que es importante. Y esto no solamente es así, sino que parece que existe una sinergia entre la falta de adherencia al tratamiento y la carga de incompatibilidad de epítopos de clase 2. Y vemos que las peores o el mayor riesgo de desarrollo de rechazo agudo y la peor supervivencia del injerto lo obtenemos en pacientes que tienen un grado elevado de incompatibilidades frente a los epítopos del locus de Q y son no adherentes al tratamiento, pero a mí lo que más me llama la atención es que pacientes que tienen el menos grado de incompatibilidad y son no adherentes tienen una supervivencia o una incidencia de rechazo agudo y supervivencia del injerto exactamente igual que la de los pacientes adherentes. Esto se confirma en otro tipo de estudios por otros autores, que a menor número de incompatibilidades, menor riesgo de desarrollo de anticuerpos donante específico de nuevo, y la cuestión que se nos plantea es si esto podría sugerirnos que podríamos identificar con esto una población en la que podamos minimizar la inmunosupresión. Y otros estudios pues lo que nos dicen es que probablemente esto sí que sea cierto. Y así vemos que cuando tenemos altos incompatibilidades de epítopos en pacientes que presentan un porcentaje elevado de niveles de pacientes con niveles de tacrolimus por debajo de 5, acabamos desarrollando anticuerpos donante específico de nuevo, pero con el mismo porcentaje de pacientes, vemos en la columna verde, con niveles por debajo de 5,
Cuando lo que tenemos es una baja incompatibilidad a nivel de epítopos, sobre todo de los de clase 2, no desarrollamos anticuerpos donante específico. Luego, los anticuerpos anti-HLA, como vemos, son marcadores pronósticos, diagnósticos, nos permiten saber la susceptibilidad que tenemos de desarrollar rechazos y la evolución en el futuro de nuestro injerto. Y cuando disminuyen después de tratamientos, nos pueden permitir también saber cuál es la respuesta al tratamiento que estamos realizando. Y no quisiera olvidar otro tipo de marcadores que ya no están dirigidos a la detección del rechazo, sino a otro tipo de complicaciones como son las recurrencias de las glomerulares, y uno de los anticuerpos que están más en boga en este momento son los antiplados R, que es francamente útil en el diagnóstico y en el conocimiento de la aparición de brotes o de reagudizaciones de esta glomerulonefritis, siempre y cuando se trate de una membranosa idiopática, y se ha visto también su utilidad en la detección de recurrencias de esta entidad en el posttrasplante. Simplemente que lo tengamos en cuenta, fuera del rechazo agudo hay otras causas de fracaso, como son las recurrencias de las glomerulares. Cuando hablamos del rechazo, se han hecho muchos estudios de ver qué es lo que pasa, cuál es la expresión a nivel molecular, a nivel de los transcriptomas, de las proteínas que se expresan o el RNA que se expresa en los diferentes tipos de rechazo. Porque el rechazo agudo mediado por anticuerpos, aunque histológicamente lo veamos igual, a nivel molecular tiene diferentes comportamientos, y esto lo han estudiado, por ejemplo, el grupo francés de Lupi, y vemos que cuando los anticuerpos que lo causan son los preexistentes, la expresión a nivel molecular, estos son transcriptomas, pues por ejemplo, que se clasifican más el tipo de rechazo agudo o relacionados con las células NK, inmunoglobulinas o fracaso renal agudo, pues vemos que cuando los anticuerpos son preexistentes, la expresión sobre todo se basa en los transcriptomas relacionados con los rechazos agudos humorales y hay más puntitos verdes, como vemos, más relacionados con el fallo renal agudo. Pero cuando analizamos cuál es la expresión a nivel molecular de los anticuerpos, de nuevo, vemos que la expresión es completamente diferente. Hay más transcriptomas relacionados con las células NK, que las vemos en amarillo, o relacionados con la expresión de inmunoglobulinas. Y esto nos permite introducir la mayor parte de los estudios de los nuevos biomarcadores, porque la idea es ver si detectando todas estas sustancias que se activan en el momento de la inflamación o de forma previa, si esto nos puede permitir conocer qué es lo que va a pasar más adelante y puedo adelantarme a los problemas y a los diagnósticos y al tratamiento, por supuesto. Y aquí es donde nos metemos en un montón de técnicas, son las ómicas, que veremos pues, la genómica, la proteómica y la genómica, la transcriptómica y la proteómica. Y vamos a intentar explicar poco a poco los diferentes test que se han ido surgiendo en los últimos años para diagnosticar complicaciones, sobre todo a nivel inmunológico, que pueden aparecer en los injertos renales. A nivel de la genómica, vale, una de las técnicas más novedosas y más apasionantes es la detección de DNA libre de células derivadas del donante. Estos son pequeños fragmentos de DNA de 150 a 180 pares de bases que tienen una vida media entre 16 minutos y 5 horas y que se generan por fenómenos de apoptosis. Luego van a ser un marcador de daño que puede ser inmunológico o no inmunológico, que se detectan, como veremos cuando implantamos el injerto, se detectan en el torrente circulatorio de nuestro receptor, y entonces lo que vamos a calcular es cuál es la proporción de DNA del donante libre en relación al DNA libre de los receptores de un sumatorio que es el DNA de los receptores más el DNA del donante. De este cociente sabemos si el porcentaje es muy elevado, esto nos va a decir que hay un daño renal, daño de injerto renal, que se puede producir en diferentes situaciones, como por ejemplo en pielonefritis o en la lesión isquemia reperfusión, o por ejemplo en los procesos de rechazo agudo.
¿Qué problema tenemos? Que como en el denominador tenemos el DNA del receptor, cuando tenemos situaciones como sepsis, inflamaciones, enfermedades que pueden aumentar la destrucción tisular a nivel del receptor, esto puede infraestimar el daño renal. Se han comercializado ya diferentes kits, como vemos, y bueno, y son extraordinariamente caros. Pero sí que es verdad que la detección de estos anticuerpos realmente parece que es mucho más sensible que la tasa de filtrado glomerular cuando hablamos de rechazo, y también existe un incremento de la expresión de este DNA libre del donante en el receptor cuando el donante básicamente es un donante cadáver. El problema de esta técnica es que tiene un valor predictivo negativo muy elevado, o sea, cuando es bajo, eso quiere decir que el riñón no tiene problemas, pero tiene un valor predictivo positivo que realmente es bastante bajo. Y va a ser bastante complicado el saber si tenemos establecer unos niveles o unos dinteles a partir de los cuales establezcamos la normalidad o no. Los últimos estudios que hay, realmente sí que parece que por debajo de determinados niveles pues no hay que preocuparse. A partir de un 1% podríamos hablar de rechazo agudo, y cuando el receptor además tiene presencia de anticuerpos donante específico por encima de determinados niveles, como vemos en este gráfico, se asociaría a un incremento del riesgo de rechazo agudo mediado por anticuerpos. Sin embargo, como hemos dicho, hay estudios en los que no se discrimina y pueden aumentar en la necrosis tubular aguda, en las pielonefritis o en las nefropatías BK, por ejemplo. Otra de las técnicas que se pueden utilizar para ver qué es lo que le pasa a nuestro injerto es técnicas de microarrays de DNA, en las que lo que vamos a hacer es conocer cuál es la expresión génica en la sangre de nuestro receptor y si es similar o no a una población de referencia. Y tenemos poblaciones de referencia en relación a rechazo agudo, rechazo crónico, función renal excelente, no pasa nada, o rechazo subclínico. Y lo más interesante realmente sería pues, poder adelantarnos a los problemas, y últimamente se han podido establecer o identificar 57 genes en pacientes con rechazo subclínico y función renal normal estable, que son genes que son diferentes a los que nos encontramos en situaciones de reposo histológico. ¿Vale? Esto es otra puerta que se abre a nuestro conocimiento. ¿Qué pasa como las técnicas habíamos comentado que tenían un valor predictivo positivo muy bajo? Lo que hacen muchos autores, es combinar estas dos técnicas, y combinamos la detección de DNA libre del donante junto con técnicas de expresión génica, y con eso sí que se ha conseguido incrementar el valor predictivo positivo, con lo cual tenemos una herramienta extraordinariamente específica, pero muy poco sensible, con lo cual yo creo que nos queda todavía muchos pasos para poder sacar partido de todas estas técnicas. Adelantando un paso y pasando a la transcriptómica, lo que vamos a analizar realmente es la expresión del RNA mensajero, que es el paso previo a la síntesis de las proteínas, tanto en sangre como en orina. En orina estos test son más inestables, pero sí que es cierto que se han encontrado correlaciones francamente buenas entre la expresión del RNA mensajero, de la expresión de citoquinas como es la CXCL9 en orina y la granzima B, y se ha visto que tienen valores de áreas bajo la curva realmente importantes. El asociar en este caso una y otra realmente no se ha asociado a un incremento del valor predictivo, y bueno, y estas dos enzimas lo que se relacionan es con el incremento del riesgo de rechazo mediado por células T. Y es una técnica que lo bueno es que se haría en orina. Se han establecido también o se han desarrollado test de determinación de diferentes patrones de RNA mensajero en el test en sangre que están comercializados, como es el CASORT, el TrueGraft o el GoCar, que lo veremos más adelante, y son test que lo único que necesitan es sangre, hacen técnicas de microarrays y entonces pues nos dan un gráfico de riesgo en el que tenemos menos riesgo de rechazo, más riesgo de rechazo en base a unas poblaciones establecidas, estudiadas previamente y que se han validado siempre con estudios por
realizados con biopsias renales. El problema es que no acaban de discriminar muy bien entre rechazos mediados por células T y mediados por células B, y realmente que son extraordinariamente caros. Se han comercializado en Estados Unidos, el coste es compartido entre el Medicare y el paciente y bueno, pues realmente la accesibilidad es limitada. Y porque nos suene el GoCar, por si no es el mismo sistema y bueno, pues que no nos suene raro cuando oigamos hablar de él. Y otro tipo de técnicas que se pueden utilizar, hablando del RNA, es la detección de los microRNA. Los microRNA son pequeñas fracciones de RNA que no son codificantes, cuyo papel es inhibir la traslación de su mRNA complementario. Es decir, son como controladores de la expresión génica, de tal manera que estarán disminuidos en situaciones en las que hay una explosión a nivel de expresión génica, como pueden ser los rechazos o la fibrosis o las inflamaciones. Entonces sí que se han identificado determinados microRNAs cuya disminución se asocia a los rechazos, a la aparición de rechazos agudos o a la aparición de fibrosis intersticial y atrofia tubular. Y bueno, pues que nos suenen que hay alguno que vuelve a aparecer en los estudios porque igual pues más adelante pues tenemos que empezar a normalizarnos con estas técnicas. Y cuando hablamos ya, para finalizar, hablamos de proteínas, de la proteómica, lo que vamos a identificar son la presencia de quimiocinas, que son pequeñas proteínas que inducen movimientos celulares entre células inmunes, como puede ser la CXCL9 o la CXCL10, ¿vale? Que sí que se han estudiado por varios autores a nivel, sobre todo, urinario. La expresión o la aparición de estas dos quimiocinas en orina aumenta en situaciones de rechazo o de nefropatía BK, estando normalizadas en otras situaciones como de toxicidad por anticalcinurínicos, fibrosis intersticial, atrofia tubular o situaciones de estabilidad o de salud renal. O sea que sí que discriminan, pero tendríamos ahí un problema entre la nefropatía BK y el rechazo. Y tampoco nos servirían para distinguir entre el tipo de rechazo. Tenemos un valor predictivo negativo elevado, o sea, cuando no existen son indicativos de salud de nuestro injerto, pero tienen un valor predictivo positivo que es bajo, aunque sí que se ha visto que niveles elevados se asocian en estadios subclínicos a la presencia de tubulitis y en pacientes con mayor evolución la presencia de estas quimiocinas elevadas en orina puede anteceder a la aparición de la nefropatía crónica del injerto. Hay otro tipo de quimiocinas que se han estudiado a nivel sérico, no solamente urinario, la CL13, el NGAL o el factor soluble del CD30, pero bueno, realmente son estudios muy aislados, con casos muy escasos, ¿no? Y por último, otro tipo de técnicas que sería la detección, técnicas de interferón gamma ELISpot, que lo que pretenden es cuantificar las células de efectoras de memoria pretrasplante que tiene el receptor y que son reactivas a las células del donante. Es la capacidad que tenemos de poder desarrollar en el futuro un rechazo mediado por células T cuando implantemos ese injerto. Realmente es otro tipo de técnicas, habría que estratificar el riesgo de rechazo subclínico y qué papel tienen en injertos con función renal estable. Entonces vemos que hay muchísimos biomarcadores, tanto clásicos como emergentes. Realmente cada vez vamos a ver estos de forma muy creciente en la literatura. ¿Y qué problemas vamos a tener con todos estos marcadores? Pues realmente que están pendientes de validación. La mayor parte de los últimos que hemos hablado están pendientes de validación en estudios posteriores. Y bueno, y tenemos muchas dudas acerca de en qué momento deberíamos utilizarlo, con qué frecuencia deberíamos utilizarlo, cuáles son los umbrales diagnósticos, si discriminaría entre los diferentes subtipos de rechazo, la gravedad del rechazo o entre el rechazo y otros daños renales no mediados inmunológicamente, cuál es el valor de combinar diferentes test, cuál sería la accesibilidad a la población general o debido sobre todo a
al tema de los costes, que son elevadísimos, y si la introducción de estos factores, de estos tipos de test, modificaría la clasificación de Banff como la conocemos actualmente. Realmente, aunque todos los estudios que tienen que pasar los biomarcadores desde que están en fases preclínicas hasta que salen al mercado realmente son francamente complicados, probablemente este es el futuro y pasamos de una medicina un poco más, pues no sé, clásica o tal, a una medicina que es de mucho más de precisión, en la que lo que pretendemos es adelantarnos a los problemas. Y con esto ya concluyo. Tenemos muchísimas limitaciones con los marcadores clásicos para identificar el daño renal de forma precoz y determinar la etiología de este daño. Y estos nuevos biomarcadores que detectan el rechazo de manera no invasiva, pues en estadios subclínicos realmente pueden ser buenos predictores de rechazo o de disfunción del injerto, ¿no? Sin embargo, tenemos resultados controvertidos cuando hay inflamación o cualquier otro problema de causa no inmune. Falta mejorar esa capacidad discriminatoria que habíamos dicho y faltan muchos más estudios, sobre todo para ver las ventajas, las limitaciones y validar su uso a nivel clínico. Y pues nada, pues muchas gracias y estaré encantada de contestar. Pues si hay alguna pregunta, algún comentario o algo en lo que os pueda ayudar. Y ya está. Gracias. Pues muchísimas gracias por la excelente revisión que has hecho. Menos mal que se va a quedar aquí grabadita porque has dado una revisión muy exhaustiva con muchísima información, resultados provisionales que tendremos que ir estudiando los otros órganos también que hay en los nuestros, porque sí que algunos de estos biomarcadores, por ejemplo, en el pulmonar también están, ¿no? Pero aparte de estos biomarcadores que, como tú dices, están pendientes muchos de ellos de validar y que, por ejemplo, ahora con fragmentos del donante, con DNA libre del donante, pues se está intentando hacer aquí en la Comunidad Valenciana y de todos los órganos, pues que hagamos una serie de protocolos y que pongamos esos dinteles a partir de qué niveles va a orientar hacia rechazo, infección, etcétera. Has apuntado una cosa que es muy clásica, ¿no? Que manejando bien la inmunosupresión, el tiempo, por ejemplo, de tacrolimus en rango terapéutico es una de las herramientas válidas, ¿no? Y, no sé, has orientado también a que determinados pacientes que tienen un mismatch en clase 2, pues también, independientemente de lo adherentes que no, parece que debemos de hacer como monitorizarlos más estrechamente. En estos habría que poner un esquema especial de inmunosupresión o cómo se manejan estos pacientes que a priori sabes que te van a plantear problemas. Pues ese es el tema. Yo creo que cada vez tenemos más herramientas para mejorar lo que estamos haciendo. Y cuando tú, con todo lo que sabemos ahora, si el tema de la incompatibilidad, los EPLETs, que parece que es un tema apasionante, que se va abriendo, pero que es una información que no nos llega al clínico. En estos pacientes sí que hay que maximizar, hay que implicar al paciente en la importancia de la complementación, de la adherencia al tratamiento. Yo siempre recuerdo un artículo que marcó al menos en el trasplante renal, un antes y un después. El tema de la nefropatía crónica era una entidad que no sabíamos muy bien y aparece un artículo de la Joana Sellarés que nos dice que la mitad de las pérdidas crónicas o más de la mitad de las pérdidas crónicas se producen por rechazo, son rechazos mediados por anticuerpos y que la mitad de esos pacientes tienen un problema de adherencia al tratamiento. O sea que realmente conseguir que el paciente se implique, mantener esos niveles siempre, esa estabilidad. Apoyarnos con cosas que son menos complejas que todas estas técnicas en las que necesitamos un laboratorio al lado, como puede ser calcular el coeficiente de variabilidad intraindividual del tacrolimus, que eso se puede estudiar en los pacientes, o los rangos, el tiempo que está fuera de rango. Eso no es complicado. Cuando tú ves la gráfica de los niveles, sabes quién está dentro del rango, sabes quién está fuera del rango y probablemente lo que tienes que hacer es, en vez de monitorizar a este paciente cada 4 meses, pues quizás lo que tienes que plantear como estrategia es
monitorizarlo de forma mucho más estrecha para garantizar la complementación, que los niveles no se vayan, que él esté implicado en su tratamiento, hacer equipo. A ver, que yo muchas veces se lo digo, esto, si yo me empeño pero tú no haces, aquí no hacemos nada. O sea, aquí somos un equipo, yo hago lo mejor que sé, pero tú tienes que corresponder. Y si no es así, no sale. Entonces, todo es muy importante. Y cuando no tenemos ómicas, pues lo que tenemos es pues visitas. Tenemos visitas, servicios de farmacia implicados que nos pueden echar una mano en determinar estos aspectos en ese porcentaje de pacientes que quizás no es tan abundante o no es tan numeroso, pero que sí que puede marcar una diferencia en su evolución. Y todo lo que hagamos desde el principio va a marcar el pronóstico del paciente. O sea que Vale. No sé si te he contestado, me he enrollado. Un poco también era, a ver, la necesidad, nosotros sí que lo vemos bastante en el pulmonar, ¿no? Que en ocasiones vemos que tienen niveles que a veces nos cuesta mucho a pesar de dosis y nos obliga a hacer perfiles farmacocinéticos y en ocasiones para mantener al paciente en rango terapéutico tenemos que utilizar las formulaciones más de liberación retardada y que están más... Sí. Era un poco por eso. Sí, nosotros también muchas veces nos pasa eso. Con las formulaciones retardadas muchas veces conseguimos niveles mucho más estables y hay que cambiar y no hay que tener miedo en las conversiones siempre y cuando el objetivo lo tengas claro y monitorices al paciente para evitar problemas. Nosotros también hacemos eso en Río. Vale, Asun, pues mira, como vamos que hemos tenido un poquito de retraso, darte de nuevo las gracias. Indudablemente tenemos que hacer mejor lo que ya tenemos clásico, como tú bien has dicho, y lo otro, a mí en ocasiones me parecía que estaba con una compra de coches porque íbamos con Go-Car, Fiat, o sea, es que me ha parecido, digo, bueno, va, esto ya me lo revisaré luego en la grabación para tenerlo claro. Muchísimas gracias, Asun. A vosotros, un placer, gracias. Y bueno, ahora vamos ya a la parte de infecciones. Tenemos al doctor Óscar Len aquí ya preparado. Y nada más que decir lo que he dicho antes, no sé si se lo has oído, soy una fan tuya, así que espero lo que nos digas cuanto antes. Cuando quieras, Óscar, pues nada, empiezas con multiresistentes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Me habéis puesto mucha presión, ¿eh? Pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Soy Óscar Len, soy adjunto del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona y nos dedicamos con otros compañeros a la consultoría de la infección en el trasplante de órganos sólido y a veces nos enfrentamos con informes como este, ¿no? Veis aquí esta Klebsiella, todo lleno de R, que quiere decir resistente, o estas pseudomonas, aún peor, más R's todavía, claro, a todos se nos ponen los pelos así, ¿verdad? Se nos ponen los pelos de punta, porque ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a una infección por este tipo de microorganismos, ¿no? Y es un poquito lo que vamos a repasar en la presentación de ahora, ¿no? Las infecciones por bacterias multiresistentes en el trasplante de órgano sólido. Fijaros que este es un tema de importancia capital, ¿no? Desde la prensa hasta el propio programa del Plan Nacional de Resistencia Antibiótica que se acaba de sacar una nueva campaña, ¿no? Es absurdo, pues esto, ¿no? Intentar curarse de la gripe mirándole a los ojos al husky de la misma manera que lo es, pues tomándose antibióticos, ¿no? Y luego veremos por qué tiene esta importancia el uso adecuado de los antibióticos. He resumido mi presentación en estos 5 puntos, hablar un poquito de qué es y de qué consideramos una bacteria multiresistente, ver la epidemiología de este tipo de infecciones, cuáles son sus factores de riesgo, qué impacto tiene en nuestra población trasplantada y qué podemos hacer para tratar este tipo de infecciones. Fijaros, ¿no? Vamos a ver 2 acrónimos que nos servirán mucho pues para saber cuáles son las bacterias que presentan multiresistencia y que nos darán problemas de tratamiento antibiótico, ¿no? Bad bugs, no drugs, no escape. Pues con el escape, el escape,
pues podemos ver que tenemos el Enterococcus faecium resistente a la vancomicina, el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, el MARSA de toda la vida, con la K, la Klebsiella pneumoniae, productora de beta-lactamasa de espectro entendido o de carbapenemasa, y si ponemos una C, Clostridium difficile, que también es un microorganismo que no puede dar problemas y que también necesita aislamiento de contacto. Luego tenemos el Acinetobacter resistente a carbapenemes, la Pseudomonas multiresistente o extremadamente resistente, ahora veremos las definiciones, o las enterobacterias y en concreto la Enterobacter productor de BLE o de carbapenemasa. Como os decía, pues para las enterobacterales, para Pseudomonas y para Acinetobacter, las definiciones de multiresistencia ya están publicadas desde hace una década, ¿no? Se considera multiresistente cuando hay resistencia a al menos un antibiótico en 3 o más familias. Esto sería un multiresistente. Un extremadamente resistente es cuando hay resistencia al menos a un antibiótico en todas las familias de antibióticos, a la excepción de 1 o 2 familias. Eso ya sería un extremadamente resistente. Y sería un panresistente cuando tenemos resistencia a todos los antibióticos en todas las familias. ¿Cuáles son estos patrones de resistencia que nos definen pues, el multiresistente o el extremadamente resistente? Bien, en primer lugar, lo que aparecieron fueron las beta-lactamasas de espectro extendido al final de la década de los 70. El siguiente patrón que apareció fueron las beta-lactamasas AMC. Estas aparecieron un poquito más tarde. Bueno, no aparecieron, se descubrieron, que es diferente, a principios de los 80. Y finalmente, pues hemos empezado a tener enterobacterias resistentes a carbapenemes. Primero, al principio de siglo, las KPC, las Klebsiella pneumoniae productoras de carbapenemasa, y más adelante otro tipo de beta-lactamasas que aún nos complican más el tratamiento, como veréis, como por ejemplo las New Delhi, que es una metalo-beta-lactamasa. ¿Qué significa que tengamos un microorganismo que nos produzca beta-lactamasas de espectro extendido? Pues fijaros, estas son porque el microorganismo adquiere un plásmido que codifica para este tipo de enzimas y por lo tanto cuando la bacteria lo adquiere siempre está en marcha y la bacteria se vuelve resistente. Esto se da en todos los enterobacterales, predominantemente en coli y en Klebsiella, y lo que sucede es que disminuye la sensibilidad a las cefalosporinas de tercera generación y al Aztreonam. Si bien veréis que en los antibiogramas la cefoxitina siempre nos sale sensible y eso nos ayuda desde el punto de vista fenotípico a distinguirlas, no se recomienda el tratamiento con cefalosporina. Como es un plásmido, pues lo que sucede es que a veces ese plásmido no solo arrastra la codificación para la beta-lactamasa de espectro extendido, sino que se lleva por delante otro tipo de antibióticos como sería el cotrimoxazol o las tetraciclinas, pero más importante, las quinolonas y los aminoglucósidos. ¿Qué es las beta-lactamasas AMC? Estas son constitutivas, o sea, son bacterias que tienen este codón que codifica para esta beta-lactamasa ya integrado en su DNA y que, como veremos en las siguientes diapositivas, a base de hacer tratamiento con determinados antibióticos se induce la expresión de la beta-lactamasa de espectro extendido. Aquí también tenemos un acrónimo para que nos acordemos de cuáles son estas bacterias, ¿no? Spicy, son las bacterias picantes, spicy. La Serratia, la Pseudomonas aeruginosa, que si bien no es un enterobacteral, como veréis más adelante, entre sus múltiples mecanismos de resistencia, pues está también la producción de ANC. El género Proteae de las enterobacterales, Proteus morganella providencia, la C de Citrobacter y la E de Enterobacter cloacae. Todas estas bacterias tienen el codón AMC que codifica para esta beta-lactamasa de espectro extendido. Son bacterias que no se pueden tratar con amoxicilina clavulánico y que si hacemos tratamiento con cefalosporinas de tercera generación, induciremos esta resistencia a cefalosporinas de tercera, con lo que perderemos, pues como veis, todos los beta-lactámicos, los inhibidores de beta-lactamasa e incluso el Aztreonam. También veréis en los antibiogramas que el cefepime sale como sensible, aunque tampoco está recomendado su uso. El antibiótico de elección en este caso serían los carbapenemes. Pero claro, a base de ir usando carbapenemes, pues ahora lo que tenemos son carbapenemasas. Ahora tenemos bacterias
gram negativas que producen enzimas que hidrolizan los carbapenemes, ¿vale? Y además, igual que los BLE, pues suelen asociar resistencia a aminoglicósidos y a quinolonas. Es importante distinguir entre 3 clases y lo veremos al final a la hora de decir el tratamiento, ¿no? Hay una clasificación, se llama la clasificación de Amber, que nos clasifica las beta-lactamasas en 4 clases predominantes, A, B, C y D. Las carbapenemasas están comprendidas en 3 clases. Las Klebsiellas pneumoniae productoras de carbapenemasas, las KPC, son de clase A. Las metal o beta-lactamasas son de clase B y las OXA48 predominantemente son de clase D. Como veréis al final, pues dependiendo de la clase podremos utilizar un antibiótico u otro. Como os he dicho ya anteriormente, pues Pseudomonas aeruginosa, un bacilo gram negativo no fermentador, tiene múltiples mecanismos de resistencia, con lo cual hace mucho más difícil cuando la bacteria se presenta con expresión de algún tipo de estos mecanismos de resistencia, al poder escoger un buen tratamiento antibiótico. Veamos qué incidencia y cuál es la epidemiología de este tipo de infecciones en el trasplante de órgano sólido. Para comenzar, pues como bien señalábamos en el título, es una infección nosocomial, por lo tanto, generalmente tenemos este tipo de infecciones cuando el paciente está ingresado en el post-trasplante inmediato, lo cual quiere decir durante el primer mes. Fijaros que ya a principios de la década de 2000, en la red de estudio de la infección del trasplante española, ya se vio que la infección más frecuente en el post-trasplante es la bacteriana, en todos los tipos de trasplantes, barras azules, y que dentro de la infección bacteriana, pues la multiresistencia a principios de los 2000 ya era importante. Fijaros que se iba del 10 al 15%, siendo en el páncreas el órgano que tenía mayor incidencia en multiresistentes. Y que esta proporción era alta en todas las bacterias que ya os he comentado. Fijaros que la proporción de MARSA, de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, se iba ya cercana al 25%. Entonces, si bien en enterobacterales, en Acinetobacter y Pseudomonas estaba ya por encima del 10%. Si nos ceñimos al conjunto de los escape en un estudio que realizaron en el clínico ya en esta década pasada, un poco más actual, pues fijaros cómo efectivamente la proporción de bacterias multiresistentes es elevada, en su caso especialmente en Pseudomonas. No solo aquí, sino en Italia, ¿no? Fijaros en Italia, un país donde la incidencia de carbapenemasas ha aumentado muchísimo. Pues fijaros, E. coli para carbapenemasas tiene una incidencia baja, siempre causando infección de orina. Fijaros, sin embargo, en Klebsiella, donde nos hemos ido en los italianos, 49% de resistencia a carbapenemes, también en infección de orina. Y obviamente los bacilos negativos no fermentadores, como Acinetobacter y Pseudomonas, con una resistencia a carbapenemes también rozando el 40%, pues se localizan principalmente en infección respiratoria. O sea, enterobacterales, infección de orina, bacilos gram negativos no fermentadores, infección respiratoria. Y efectivamente los italianos comprobaron que el pico máximo de infección por gram negativos, y entre ellos, como veis en la línea naranja, por resistentes a carbapenemes, pues se daba efectivamente durante el primer mes. Este señor fue muy famoso y con el tiempo ha cambiado. Ahora es un señor más clásico y efectivamente el tiempo cambia las cosas. Y como veréis en este estudio que hicieron los compañeros de Madrid respecto a la infección de orina en el trasplante renal, desde en la década de los 2000, comparándola con la década del 2010, pues fijaros cómo nuestra población trasplantada ha ido cambiando. Ahora es una población de mayor edad, con más nefropatía diabética, y cómo también las infecciones han ido cambiando, ¿no? Hemos pasado de que lo más frecuente era E. coli, que lo sigue siendo, pero cómo han ido subiendo, veis aquí claramente y de forma significativa, las infecciones por Klebsiella pneumoniae, que como habéis visto, tiene muchísima más facilidad para tener resistencia por beta-lactamasas de espectro extendido o por carbapenemasa, y cómo ha subido también Enterobacter cloacae y Pseudomonas aeruginosa. Y como os decía, y aquí os lo reseño de forma bien marcada para que os quede grabado, pues veis cómo ha subido la proporción
de microorganismos resistentes con beta-lactamases de espectro extendido. En este estudio pasó del 6 al 26%, o la aparición ya de carbapenemasas, que a principios de los 2000 era inexistente, a un 5% en la década pasada. Y en Klebsiella en concreto, en este gráfico os enseño, fijaros en el cuadro del final, ¿no? Barras grises oscuras, primera década, no había ni ble ni carbapenemasa, y de repente, década 2010 en adelante, como aparecen de forma significativa este tipo de resistencias. En Pseudomonas aeruginosa, y estos son datos de mi centro, que me ha cedido nuestra microbióloga, veis cómo va aumentando en la barra azul oscura la incidencia de Pseudomonas XDR. Recordar, esto ya quiere decir que solo tiene una o dos familias con antibióticos activos, y que este problema, estos en general, es un problema que aumenta mucho cuando miramos las pseudomonas en la UCI. Fijaros que si bien en general la XDR, pseudomonas XDR, tiene una incidencia alrededor del 14%, en la UCI nos vamos ya cercana al 40%, y que efectivamente, como os había mostrado anteriormente, son pseudomonas que se dan en infección respiratoria. 2/3 de estas pseudomonas están causando infección respiratoria, lo cual tiene un impacto tremendo en el trasplante de pulmón. Y si lo comparamos con la población general, ¿hay alguna diferencia? Fijaros en este estudio que hicieron los brasileños de bacteriemias, comparando el trasplante de órgano sólido con la población general. La mayoría de las bacteriemias las tenemos nosotros en el trasplante renal, en el trasplante hepático. Pero fijaros, dado que hay mucho trasplante renal, hay mucha más bacteriemia de origen urinario en la población trasplantada que en la población general. El tipo de bacteria que causa la infección es el mismo entre la población trasplantada y la población general, columna de la derecha, pero lo que cambia son las resistencias. Fijaros cómo ellos tenían ya resistencia ble en Klebsiella 82% frente al 48% en la población general. Esto eran de bacteriemias. De Enterobacter, pues parecido. Fijaros, 62% frente a 24%. Y de Pseudomonas resistentes a carbapenemas, 87% frente a 32%. Claramente había más incidencia de multiresistencia en las infecciones en la población trasplantada. Por lo tanto, y para recordar, vamos a llevarnos de la epidemiología estos mensajes. La multiresistencia en enterobacterales y bacilos gram-negativos no fermentadores es frecuente, va en aumento y claramente es mayor en la población trasplantada que en la población general. Muy bien, pues vamos a ver qué factores nos conducen a este tipo de infecciones. Vaya, pues parece que el más claro sería el estar colonizado, ¿no? El estar colonizado debe ser un factor de riesgo para hacer infecciones después del trasplante. Si estoy colonizado antes del trasplante y me trasplantan, pues acto seguido lo más fácil es que tenga infección por este tipo de bacterias. En este estudio que miraron la colonización al principio del trasplante y a los 28 días, aquí os muestro los datos en su población de trasplante hepático. Incluso pudieron determinar entre primeros y segundos trasplantes. Como veis, al inicio del trasplante ya había una colonización por bacterias multiresistentes intestinal, era lo que miraban en este caso. Y como era más alta en caso de que fuese el segundo trasplante, pero fijaros como a los 28 días había subido tanto en el primer como en el segundo trasplante la colonización por bacterias multiresistentes. ¿Y esto tenía implicación en la infección? Pues sí. Fijaros que la infección por bacterias productoras de carbapenemasa, en este caso eran todo de la clase KPC, Klebsiella pneumonia productora de carbapenemasa. En el primer trasplante era alrededor del 2%, en el segundo trasplante en general eran el 10%, pero si estabas colonizado por una de estas bacterias, la proporción se iba al 30%. Y en el trasplante pulmonar, pues lo mismo. Fijaros que pasábamos de una colonización inicial del 2% al 17%, y que si bien la infección en general de los pacientes trasplantados de pulmón con carbapenemasas era del 5%, si era de un paciente colonizado era un 30%. Claramente hay una asociación entre el estar colonizado
y la infección posterior. Volvemos a coger este estudio que hicieron los compañeros del clínico con todos los microorganismos del acrónimo ESCAPE para ver también cuáles eran sus factores de riesgo y, como hemos visto en el estudio anterior, el hecho de un segundo trasplante o el hecho de haber tenido un primer trasplante previo es un factor de riesgo, y luego factores más clásicos como la adquisición nosocomial o haber recibido tratamiento antibiótico previo. Eso sirve también para Pseudomonas aeruginosa. Pues efectivamente lo mismo, ¿no? El hecho de haber recibido un trasplante previo, el hecho de ingresar en shock séptico o de que sea una infección nosocomial, pues también son factores de riesgo para que esa infección sea por una Pseudomonas extremadamente resistente. Y así hasta datos actuales de hace un par de años, donde se ve clarísimamente cómo la colonización conduce a la infección. Fijaros, entre carbapenemasas o no carbapenemasas, colonización, pues la infección va de forma significativa en aumento en todos los casos que hay colonización, ya sea por carbapenemasa, por beta-lactamasa o por enterococo resistente a la vancomicina en este estudio americano. Y esta colonización persiste más allá del día 60 si el paciente sigue hospitalizado y se utilizan antibióticos durante los 30 días previos. Hospitalización, uso de antibióticos, nos vamos quedando ya con lo que son los factores de riesgo que parecen claramente asociados. Pero cuidado, porque nosotros en el trasplante tenemos asumidas determinadas profilaxis o determinadas actuaciones con el intento de beneficiar a los pacientes, pero que no dejan de tener sus efectos colaterales. Fijaros, por ejemplo, el impacto de darle a los pacientes Cetrim para prevenir la neumonía por Pneumocystis jirovecii. ¿Qué pasa con la infección de orina y con la bacteriuria en los trasplantes renales? Pues en este estudio, que era un estudio de cortes históricas, en un tiempo no hacían cotrimoxazol y en otro tiempo sí, lo primero que vemos es que efectivamente las poblaciones eran diferentes. En la época que utilizaban profilaxis con cotrimoxazol, la población trasplantada renal eran más diabéticos y eran pacientes que llevaban más colocación de catéter doble J. Además, eran ya pacientes más modernos, más contemporáneos, donde la inmunosupresión se hacía con la triple tacrolimus, micofenolato y corticoides. Pero fijaros lo que pasaba. De hecho, se veían más episodios de bacteriuria asintomática en los pacientes que recibían cotrimoxazol como profilaxis del Pneumocystis jirovecii. Y además eran pacientes que tenían más cistitis y más o menos la misma tasa de pielonefritis aguda. De hecho, se demostró que para la cistitis, este primer recuadro que veis marcado aquí en azul, pues el cotrimoxazol no tenía ningún efecto, y para la pielonefritis tampoco. O sea que si bien conseguimos prevenir la infección por Pneumocystis jirovecii, no conseguimos nada a nivel urinario, a excepción de generar resistencias, ¿de acuerdo? Estamos utilizando un antibiótico a dosis bajas para hacer una profilaxis de un problema, pero generamos resistencias cuando tenemos infecciones urinarias, especialmente al antibiótico en uso, en este caso cotrimoxazol. O sea que fijaros, no sirve para prevenir la infección del tracto urinario y encima tenemos resistencia a cotrimoxazol. Sí, de acuerdo, conseguimos lo que valoramos y para lo que queremos, que es hacer prevención del neumocistis, pero con unos efectos secundarios que tenemos que tener en cuenta. Alguna vez se planteó si la ciprofloxacina no podía ser profilaxis para la viremia por BK y para la nefropatía BK en el paciente trasplantado renal. Ya veis aquí que no sirve para nada esta asociación. De hecho, pasaba un poco como con el cotrimoxazol. De hecho, había más nefropatía todavía en los pacientes que utilizaban ciprofloxacino como profilaxis, perdonad. Pero lo que se vio es que cuando había infección de orina, 83% de las infecciones de orina eran resistentes a la ciprofloxacina. Habíamos inutilizado un tratamiento antibiótico excelente para la infección de orina. De hecho, nosotros en un estudio que hemos mandado, está pendiente de publicación,
pues fijaros en otro setting, en otra situación, como sería la profilaxis de la peritonitis bacteriana espontánea en el paciente cirrótico que acude a trasplante hepático, pues el hecho de hacer profilaxis con norfloxacino casi que se asocia estadísticamente a la infección post-trasplante por microorganismos multiresistentes. O sea que recordemos, ¿no?, que la colonización previa, el hecho de alargar las hospitalizaciones y el hecho de retrasplantar a los pacientes y el uso previo de antibióticos, ya sea en profilaxis o por tratamiento, pues son factores de riesgo clarísimamente relacionados con la infección por multiresistentes en el post-trasplante durante los 30 primeros días en el momento nosocomial, ¿no? Bien, muy bien. Tenemos mucha infección, sabemos cuáles son los factores de riesgo. ¿Esto tiene algún impacto? Porque si no tiene ningún impacto no hace falta que demos ninguna charla, pero ¿tiene algún impacto en la población trasplantada? Bien, pues vamos de lo menos a lo más, ¿no? Vamos a ver si esta resistencia antibiótica impacta, por ejemplo, en la recurrencia de las infecciones del tracto urinario en los trasplantados renales. Fijaros que en las infecciones recurrentes había mucha, en este estudio también de los compañeros del clínico, mucha infección por Klebsiella resistente, y efectivamente cuando se hace el análisis multivariado, aparte de la edad y de la reintervención quirúrgica, el hecho de haber tenido una primera o una segunda infección por un multiresistente se asociaba claramente a la recurrencia de la infección urinaria. Bien, esto es importante, pero a lo mejor tiene más peso sobre otros endpoints, por ejemplo, la mortalidad. Pues madre mía, fijaros en estos estudios, 10 veces más mortalidad si tenemos una infección por una bacteria resistente a carbapenemasas, obviamente de mucho más difícil tratamiento que una beta-lactamasa, ya sea BLE o AMC. 10 veces más mortalidad en este estudio. En el estudio de los compañeros del clínico, teniendo en cuenta todos los microorganismos del acrónimo ESCAPE, como os enseñaba al principio, efectivamente 35% de mortalidad frente al 14%. Diferencias claramente significativas. Para Pseudomonas aeruginosa, teniendo en cuenta que cuando tenemos una XDR, la que predomina en nuestro país es este clon, que es solo sensible a colistina micacina, pues es fácil que cuando el paciente venga fallemos en el tratamiento empírico. Ya lo veremos más adelante, lo importante que es. Por lo tanto, claro, fijaros la tasa de mortalidad final, 38% de mortalidad frente a 16% cuando no se trata de una Pseudomonas XDR. En fin, en trasplante de pulmón, pues lo mismo. O sea, si tenemos una infección por un microorganismo multiresistente, la probabilidad de morir es mucho más alta. Comparado con la población general, ¿hay diferencias en este estudio que hicieron los brasileños? Pues no. O sea, entre tener una infección por sensible o multiresistente, más mortalidad en el multiresistente, pero esta mortalidad es igual de alta en el trasplante de órgano sólido, como veis aquí, que en la población general. Bien, ¿qué nos llevamos pues del impacto? Mayor tasa de recidiva por este tipo de infecciones y mayor mortalidad. Por lo tanto, tenemos que hacer algo y con esto vamos a acabar la charla, ¿no? ¿Con qué los tratamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos atacar este problema? Hombre, pues si me dices que la colonización es un problema, pues vamos a descolonizar a los pacientes, ¿no? Y este es un estudio muy recientemente publicado de los compañeros del grupo de estudio de la infección y el trasplante de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, en lo que intentaron esto, ¿no? Dividir a los pacientes, hacer un screening. En 768 pacientes se hizo un screening, en 105 se encontró que tenían colonización pretrasplante, 14%, mayoritariamente veis por BLES, en ese caso predominantemente por Escherichia coli, y en un 21%, que no está nada mal, ya en enterobacteriales resistentes a los carbapenemes, predominantemente Klebsiella. Unos se les hizo decontaminación intestinal con colistina, 2 semanas, a los otros
no se les hizo y se miró a ver si había diferencias en la infección por multiresistentes a posteriori y, Dios, no consiguieron ninguna diferencia. 13% en el grupo que hizo decontaminación, 17% en el grupo que no hizo decontaminación, alrededor del 15%. Y como veis, con el riesgo, una vez más, de generar resistencia a la colistina, que sube hasta el 5%, y de que eran los pacientes que tenían mucha diarrea por culpa de este tratamiento. O sea que no fue efectivo y encima generó resistencias a la colistina. No parece que la decontaminación intestinal y anticiparnos al problema sea la solución. Bien, pues intentemos, ya que sabemos los factores de riesgo, ¿no?, que hemos explicado hasta ahora, pues intentemos anticiparnos haciendo un tratamiento empírico. Bien, esto lo podemos hacer porque en base a saber estos factores de riesgo se han creado diferentes scores. Aquí os muestro un par de ellos con los cuales podemos sospechar que el paciente tiene infección por una beta-lactamasa de espectro extendido. De tal manera que en las guías de la Sociedad Española, pues en una infección adquirida en la comunidad tiene riesgo de presentar una infección por Enterobacter alveoli, pues si tiene 2 factores de riesgo que suman más de 8 puntos sin sepsis o un factor de riesgo de los que veíamos en la diapositiva anterior y el paciente llega con sepsis o el paciente que simplemente tiene colonización previa, pues utilizaremos ertapenem o otro carbapenem o incluso piperacilina tazobactam, puesto que el tazobactam y el clavulámico, pero particularmente el tazobactam, sí que inhiben las beta-lactamasas. Esto se ha discutido mucho, tanto en población general y recientemente, como veis también ahora, recientemente publicado, en población trasplantada, se ha comparado el efecto de tratar las beta-lactamasas de espectro ampliado en enterobacterales con piperacilina tazobactam o con carbapenemes y, como veis, no hay ninguna diferencia. De hecho, la tasa de fracaso a los 7 días, gráfica de la izquierda, letra A, incluso era mejor en los pacientes que hacían monoterapia con un inhibidor de beta-lactamasas, cosa que no cambiaba cuando se hacía la valoración a los 30 días. O sea que parece que el uso de Tazocel en la infección de orina por microorganismos con beta-lactamasas de espectro extendido, pues es lo mismo, con lo cual nos ahorraríamos el hecho de dar carbapenemes y no generar resistencias a carbapenemes, no generar carbapenemasas. Bien, pero ¿qué pasa si tenemos una carbapenemasa? Pues aquí es donde viene lo que os he dicho al principio. ¿Qué carbapenemasa tenemos? Bien, si es una KPC con pequeños detalles que ahora no entraré, o una OXA48, clases A, la KPC, clase D, la OXA48, el avibactam, y por tanto la asociación junto con ceftazidima nos será de muchísima utilidad. El avibactam eliminará la beta-lactamasa y por lo tanto la ceftazidima podrá actuar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Genial. Pero ¿qué pasa con las beta-lactamasas? Que actualmente nosotros aquí tenemos el problema con las BIM. Bien, estas son sensibles al aztreonam. El problema es que asocian también una beta-lactamasa de espectro extendido. Por lo tanto, si juntamos la ceftazidima avibactam y hacemos servir el avibactam para ir frente a la BLE, no frente a la metalobeta-lactamasa, como la aztreonam es sensible frente a la beta-lactamasa, podemos tener éxito. Nosotros esto lo hemos mirado en nuestros pacientes con infección predominantemente por metalobeta-lactamasas del tipo BIM. En 23 pacientes, 10 de ellos eran bien trasplantados de órgano sólido o trasplantados hematológicos. Como veis, el microorganismo principalmente implicado era Enterobacter. Los estudios de sinergia en el 80% eran adecuados para esta combinación y de hecho pues nos han funcionado muy bien. El 90% de los pacientes que hemos tratado con esta combinación, cuando tenían una infección por un microorganismo productor de una carbapenemasa, de una metalobeta-lactamasa, que serían las de más difícil tratamiento, pues nos ha ido bien. O sea, ceftazidima avibactam
nos va muy bien tanto para las KPC y para las OXA 48, pero además junto a Aztreonam nos va muy bien para las metalobeta-lactamasas. ¿Cuáles son los factores de riesgo de mortalidad? Y con este estudio vamos a acabar porque se ha conseguido diseñar incluso un algoritmo. Los compañeros también de la red de estudio de la infección de patología infecciosa española y consiguieron generar el increment, es este score que veis aquí arriba, ¿de acuerdo? Para catalogar a los pacientes con una sepsis leve, moderada o grave y se mira, con una probabilidad de mortalidad, ¿no? Baja, mediana o alta, y se mira a través de este score, el increment, que valora estos 4 ítems. Y en el trasplante de órgano sólido, en este estudio de factores de riesgo, se vio como este score, el increment, si era superior a 8, el haber padecido enfermedad por CMV los 30 días antes a los hemocultivos positivos, el tener unos linfocitos bajos, el no controlar la fuente de la infección o el fallar en el tratamiento empírico, todo eso se asociaba con la mortalidad. Se pudo otorgar un score a cada uno de estos factores de riesgo, de tal manera que, fijaros, además que los pacientes que tenían un riesgo muy alto de mortalidad, si hacían monoterapia, fracasaban más, tanto si tenían un riesgo muy alto como un riesgo alto, de tal manera que se ha podido conseguir este algoritmo diagnóstico, ¿no? O sea, si tenemos una infección en nuestros pacientes trasplantados de órgano sólido, una bacteriemia por un microorganismo productor de carbapenemasas, si directamente el increment, el score de mortalidad es alto, superior a 8, pues ya se recomienda una terapia combinada, ¿de acuerdo? Y así, si tiene un increment inferior a 8, en el cual la mortalidad sería más baja, pero ha tenido enfermedad por CMV, efectivamente, y tiene alguno de los otros factores de riesgo, como veis aquí, linfopenia, falta de control o tratamiento inapropiado empírico, también hacer terapia combinada, ¿de acuerdo? En este caso, como habéis visto, sería ceftazimab avibactam más Aztreonam para poder cubrir todas las posibilidades. Lo veremos también ahora que pasamos a pseudomonas, en el caso de pseudomonas, en los cuales también se conocen los factores de riesgo. Y aquí el tratamiento empírico, si tenemos estos factores de riesgo, pues sería con un carbapenem y añadiendo amikacina en el caso de la sepsis para por lo menos aclarar la bacteriemia al principio, porque como os decía, no es importante juntar 1 o 2 o 3 o 50.000 antibióticos. Lo importante es que aquel que escojamos sea efectivo. En este estudio muy bonito de los compañeros de Bilbiche, se ve que el ASD, que es el tratamiento empírico adecuado con un solo fármaco, línea de puntos, pues es la que tiene la probabilidad de mortalidad más baja en las infecciones por pseudomonas. O sea, se trata de acertar. Si solo das uno pero aciertas, es correcto. Para este tipo de pseudomonas multiresistentes, nosotros también tenemos experiencia en el tratamiento con ceftolozano tazobactam, que ahora mismo no está disponible por problemas en la fabricación. Parece ser que a principios del año que viene volverá a estar disponible. Nosotros lo utilizamos mucho. En estos 38 pacientes, pues un tercio eran trasplantes de órgano sólido, la mayoría eran trasplantes de pulmón. Y lo que nos dimos cuenta es que los pacientes fracasaban cuando no se podía controlar el foco, ¿de acuerdo? Bien porque es imposible de controlar, por ejemplo, en una neumonía, o bien en otras situaciones en las que no se pudo controlar. Fijaros que se relacionaba la cura con el adecuado control del foco, era lo que más pesaba en el éxito del tratamiento. En resumen del tratamiento, recordar que nos podemos guiar por los factores de riesgo, que hay scores que nos pueden ayudar para determinar si el paciente delante del cual estamos trasplantado tiene una infección por hay un microorganismo con beta-lactamasas de espectro ampliado. Intentar acertar a la primera, ¿de acuerdo? Control del foco, determinar cuál es el foco, intentar hacer control del foco y siempre utilizar el antibiótico a las dosis más altas posibles.
Si después de toda esta charla nos quedamos con este mensaje, ¿verdad? Pues yo ya me doy por satisfecho. Siempre que tengamos que utilizar un antibiótico, por favor, pensemos bien qué antibiótico, para qué lo utilizamos, cuánto tiempo lo utilizamos, a qué dosis lo utilizamos, etcétera. Uso racional de los antibióticos, eso es lo que conseguirá reducir al máximo posible la aparición de resistencias. Y muchas gracias. Cualquier pregunta que me queráis hacer, pues encantado de contestarla. Bueno, pues Óscar, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que yo me he quedado impactada porque he aprendido muchísimo y la verdad es que has hecho un refresco absolutamente de todo el arsenal que tenemos de resistencias, que muchas veces los que nos dedicamos solo a la clínica y no a la infección no lo tenemos en cuenta. Realmente los factores de riesgo, a veces aplicamos unas profilaxis muy brutales y realmente lo que estamos haciendo es fastidiar y seleccionar un poco. Desde luego lo del cotrimoxazol no te lo compro, porque el beneficio es muchísimo mayor, sobre todo en el pulmonar y en otros, porque en el renal ellos quitan los corticoides pronto y realmente las profilaxis las mantienen menos tiempo. Pero para neumocistis, ¿no? Mira, ahí tenemos varias preguntas, así no te dejo hablar del cotrimoxazol. Mira, vamos a hacer preguntas y luego, a ver, nos dan la enhorabuena, que les ha gustado muchísimo. Y se llama Gabelina, dice, opinión sobre los tratamientos profilácticos de infecciones urinarias recurrentes en trasplante renal. ¿Cuál sería la profilaxis para pacientes que tienen infecciones recurrentes? Vale, nosotros lo que, una vez descartada, primero, como siempre, ver si hay alguna alteración anatómica, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya sabéis que por defecto ya en el trasplante renal pues tenemos alteraciones por la situación del riñón, por la anastomosis, etcétera. Pero hay que comprobar bien que el paciente no tenga reflujo. Muchas veces son pacientes que están en hemodiálisis, son vejigas que llevan mucho tiempo sin funcionar. A veces son pacientes que ya tienen vejigas neurógenas. Cuando vemos que no tenemos ninguna alteración anatómica o morfológica que se pueda corregir, nosotros generalmente, si tenemos que hacer profilaxis, apostamos por la fosfomicina trometamol. Creemos que es el antibiótico que nos genera menos problemas de resistencia a largo plazo. Y siempre con un horizonte temporal. O sea, la idea sería intentar cortar las infecciones de orina, porque una cistitis y otra cistitis lo que consiguen en la vejiga es destruir la capa protectora de las proteínas de Tans-Horfall y eso hace que las fimbrias del E. coli y de las enterobacterias se enganchen mejor a la pared de la vejiga. Si conseguimos durante 6 meses, 9 meses, 12 meses, en ese periodo que el paciente que no tenga infecciones de orina es a veces difícil, pero que tenga las menos posibles y que esa vejiga se recupere, pues entonces hemos ganado mucho. Nosotros apostamos por la fosfomicina trometamol una vez cada 10 días, 10, 20, 30 de cada mes, o incluso a veces una vez a la semana. Wow. Vale, la pregunta te la hacía Eva Gabela, que es nefróloga de aquí, del Hospital PS de Valencia. Hay otra pregunta que te hacen también referente a los tratamientos de la situs y dice, ¿qué papel piensas que pueden tener las vacunas individualizadas bacterianas sublingual para disminuir el número de infecciones en el trasplante renal? Lo veo difícil. Este es un tema que nosotros ya hace tiempo intentamos en población normal y la verdad es que no tuvimos ningún éxito. Y en la población inmunodeprimida, pues ni siquiera lo hemos intentado. En general, la respuesta que vamos a tener va a ser claramente inferior por la inmunosupresión imprescindible para el trasplante y la verdad es que en este escenario le veo poca utilidad. Ya, y ahora ya una pregunta personal mía que me queda la duda, ¿no? Porque nosotros sí que en pulmonar tenemos muchas infecciones, sobre todo por pseudomonas multiresistentes y también por Acinetobacter y otros bichos también de estos malos que tienen un perfil de sensibilidades un poco complicado, ¿no? Pero realmente en el pulmonar nosotros vemos pocas bacteriemias.
y no sé, tal vez probablemente porque metemos mucha terapia nebulizada, no sé, o porque es que nosotros no vemos, Óscar. Totalmente cierto, totalmente cierto. El problema en el pulmón, como he comentado también durante la presentación, Amparo, es la infección pulmonar y sobre todo en el paciente nuevamente con problemas anatómicos, el paciente que te hace una estenosis bronquial, el paciente que le tienes que colocar una prótesis para salvar esa estenosis. Ahí es donde nosotros tenemos los problemas más importantes, ya no te digo en el paciente que ya empieza a hacer rechazo crónico con bronquiectasias. Claro, este paciente, el problema lo tienes ahí. Nosotros vemos poquísima bacteriemia también, pero igual que vosotros, muchísimo problema pulmonar. Entonces, claro, nosotros nos basamos generalmente en la colistina o en la tobramicina nebulizada para poder contener y hacer un poco de profilaxis. Lo mismo que haríamos con la fosfomicina trometamol para ese paciente trasplantado renal, pues en el trasplantado pulmonar. El único problema es que como son pacientes que la alteración anatómica no la vas a poder salvar, pues vas a seguir teniendo que hacer la profilaxis durante tiempo. Ya. Bueno, pues yo creo que no hay más preguntas. La verdad es que has sembrado un montón de dudas en nuestras conciencias y realmente sí que nos lo vamos a aplicar mucho más, Óscar. Muchísimas gracias por tu participación y nada, un placer haber contado contigo. Y Las gracias siempre perdona, Amparo, las gracias siempre para vosotros y encantado de poder compartir siempre estos momentos que en fin, son necesarios y que ojalá pronto los podamos hacer nuevamente cara a cara y personalmente. Seguro que sí. Yo creo que esto ya, a ver si lo conseguimos de una vez. Ya se han hecho reuniones presenciales, SEPAR fuimos más de 1000 personas allí, no pasó nada, si vamos con cuidado, yo creo que podremos hacerlo así. Muchísimas gracias y voy a ya despedir un poco la reunión, Óscar. Muy bien, gracias a ti, Amparo. Nada, daros a todos los que estáis ahí las gracias por haber aguantado durante estas 3 webinars que hemos dado durante el año de la pandemia. Sabéis que está acreditado y que en función del tiempo pues se dará una serie de créditos. Agradeceros a los ponentes el esfuerzo que habéis hecho. Han sido unas presentaciones magníficas y hemos disfrutado muchísimo. Y a vosotros por estar ahí, desde luego a los laboratorios Pfizer y Chiesi por su generosidad a la hora de colaborar con la Sociedad Valenciana de Trasplantes y cero presión, mucha elegancia a la hora de su ayuda. Así que sin más, despedimos esta webinar y hasta la próxima. Muchas gracias.